sobre este asunto en los próximos minutos. Pero ahora vamos a hablar con Paulina Fachín, activista venezolana, a la que ustedes ya conocen y que es caserita en esta casa, y Miguel Ángel Rodríguez Mackey, también, que es parte del plantel de Exitosa. Bienvenidos. Muchas gracias, Nicolás. ¿Qué es exactamente lo que se ha decidido sobre este tema de los pasaportes y los venezolanos? O sea, ¿exactamente en qué consiste esta decisión? Bueno, nosotros tuvimos una primera resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones donde prohibió el ingreso de venezolanos que no tuvieran pasaporte, ¿no? Después tuvimos en el mes pasado una reunión muy importante que se dio en Ecuador, donde se hizo una declaración muy importante donde se reconoció la crisis humanitaria, y a la misma vez con varios países que participaron en esta declaración y a solicitud justamente del Perú, se aprobó en uno de los puntos el ingreso, permitir el ingreso o la movilidad de los venezolanos con pasaporte aún estando vencidos. Pero lo que venía sucediendo en Perú es que no se estaba permitiendo el ingreso de venezolanos que no tuvieran pasaporte. Sin embargo, y yo quiero ahí destacarlo, el talante humanitario y solidario que ha tenido Perú, no solamente de palabras, sino de acción. Si bien no estaban permitiendo ingresar a venezolanos que no tuvieran pasaporte vigentes al Perú por las fronteras múltiples del país, habían situaciones excepcionales donde sí se estaba dejando ingresar a venezolanos. El caso de los niños que estuvieran acompañados con sus padres. Para sacar un pasaporte hoy en día un niño es prácticamente una misión imposible. Las personas que tuvieran problemas médicos, se estaba llevando adelante el principio de unificación familiar, es decir, si ya tú tenías un familiar aquí, le daban posibilidades de ingresar, y aquellos adultos mayores que quisieran ingresar por las fronteras, ¿no? Lo que estaba pasando es que este ingreso se estaba dando principalmente por las fronteras terrestres y no por aeropuertos, ¿no? Y adicionalmente la Comisión de Refugiados, en un acto de pro derechos humanos, que es lo que corresponde, establecieron una oficina especial en frontera, en Tumbes, para aquellos venezolanos que requerían solicitar refugio, lo hicieran de una vez desde la frontera y de esta forma ingresaran al Perú en una forma regular. Hubo una organización muy conocida aquí en Perú, que es la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, que cuando se enteró de esta resolución que se dio en el mes de agosto prohibiendo el ingreso de venezolanos sin pasaportes, intentó un recurso de amparo. De amparo, claro. Entonces, el Poder Judicial aquí en Lima. Y este amparo fue acordado en positivo para los venezolanos en su solicitud de que se le permita el ingreso a los venezolanos con o sin pasaporte. Y lo que a mí me parece mucho más importante de esta resolución es que invoca o invita a que el Estado peruano cree un plan estratégico de movilidad de los venezolanos, que creo que es fundamental, porque evidentemente están entrando gran cantidad de venezolanos, pero nosotros tenemos que saber quiénes están entrando. ¿Qué documentación tienen? Exitosa. ¿Son delincuentes o no son delincuentes? ¿Son profesionales? ¿Son estudiantes? ¿Son niños? ¿Son niños documentados? ¿Son niños que vienen a qué es trata de blancas? ¿Son hijos de personas que ya están acá? ¿A qué vienen esos niños? Nosotros sabemos, porque por las calles de Lima hoy en día vemos a ex policías, grupos tupamaros en Venezuela, y caminan campantes por las calles de Lima y Perú. Adicionalmente, yo sí creo que hay que crear un plan estratégico, porque tenemos una concentración muy grande de venezolanos en Lima. Claro, porque se ha hablado de la necesidad. Bueno, ya tenemos una realidad, ¿no es cierto? Y es una realidad de que cerca de 500.000 de venezolanos en el Así Perú es. Fácilmente. La pregunta es, ¿qué nos hacemos con los venezolanos acá? Porque no podemos dejar esto librado digamos, a las circunstancias y a lo que cada uno pueda hacer, porque eso es peligrosísimo, Sí, ¿no es cierto? O sea, por el nivel de conflicto social que puede generar, ¿no? A ver, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Creo que Paulina ha hecho un resumen muy lúcido de todo lo que ha acontecido. Pero lo primero que tenemos que decir
es que la decisión de la jueza rompe el equilibrio de poderes del Estado. Porque evidentemente hace saber que existe un derecho, como que está en la Constitución Política, de libre tránsito. Pero lo que no dice es que el artículo 2, inciso 11 de la Constitución Política del Perú establece excepciones. Y dice que una de esas excepciones es la ley de extranjería peruana. En otras palabras, nosotros tenemos aquí en el Perú la ley y el reglamento de migraciones del año 2017. O sea, tú dices que la resolución que ha tomado la jueza no está bien. Pero no está bien, pero claro que no, porque el objeto central de esta resolución es acabar con la prohibición que se había puesto del ingreso con pasaporte. El pasaporte era un mecanismo para justamente regular los filtros de seguridad. Estamos hablando de fronteras. Las fronteras por naturaleza, Nicolás, son espacios donde se produce la vulnerabilidad por ingreso o salida del territorio nacional. Entonces, aquí hay una violentación clara y flagrante de la jueza, pero además una intromisión mayor. Está diciendo que le manda al Estado peruano que en 30 días, menos de ello, establezca una política nacional de movilización migratoria. En otras palabras, está gobernando el país ahora una jueza, porque quien tiene la facultad expedita para establecer la naturaleza del comportamiento político de los extranjeros en el país es el Estado peruano, a través de la Cancillería de la República en la política exterior y a través de migraciones en la política interna. Pero ¿qué es lo que se puede decir? Que la resolución de esta jueza es inconstitucional. Totalmente. Y nos vamos ya a ver envueltos en un... Pero es que, Nicolás, pero tenemos que ordenar, porque es muy importante que los jueces que nos escuchan y nos ven sepan que hay medidas que tienen que mirarse con olor y olfato de Estado. Aquí se está retrocediendo a la medida del 25 de agosto. Mira, en estos momentos estaban ingresando en Lima, en el país, por Tumbes, cerca de 1.200 a 1.300 venezolanos versus los 5.000 del mes de mayo, junio, julio. Es decir, hubo una disminución para justamente esa recepción que estamos haciendo, una atomización de venezolanos que estaban ingresando en el país. No teníamos manos cómo hacerlo. Entonces, nunca hay que impedir que ingrese. Es más, por este fenómeno de la restricción, no dejaron de ingresar, lo acaba de decir Paulina, seguían ingresando por criterio de unidad familiar, etc. Lo que está haciendo la jueza es violentar, alterar y menoscaba las reglas, porque en las fronteras siempre hay limitaciones. Cuando uno va a un país o entra o sale, los que no son países de la Comunidad Andina de Lacan, se les pide una visa, porque es natural el control migratorio, Nicolás. Me van a disculpar nuestros invitados Miguel Ángel y Paulina, pero hemos tenido una noticia de último minuto claro que es sumamente delicada, porque se ha ordenado la captura, se ha allanado el domicilio de Kiko Mandriotti, candidato al gobierno regional del Callao, acusado de ser parte de una organización criminal. Estamos en la línea. Él no ha sido capturado, su casa ha sido allanada. Él formalmente está en la situación, según nos ha informado las autoridades pertinentes de prófugo, y está en la línea Juan Carlos Alvarado. Estamos hablando del tema de los pasaportes para los venezolanos y cómo se resuelve este enredo en el que nos hemos metido, porque hay una jueza que ha emitido un amparo donde dice pueden entrar sin pasaporte. Para terminar la idea en esta parte, Nicolás, fíjate, la cédula de identidad con la que estaban ingresando los venezolanos ahora va a volver a generar que hayan colas interminables. Los 1.300 que han estado entrando al Perú en estas últimas semanas, en realidad ahí están las familias enteras, las gentes realmente vulnerables, pasando ordenadamente por la frontera con pasaporte. Aquel miembro de la familia que no tenía pasaporte también ha estado ingresando. O sea, esos criterios que la jueza ha determinado por estas ratios de derechos humanos, etcétera, los estaba aplicando el Estado peruano. En ningún momento la medida fue impedir el ingreso de los venezolanos. Nada de xenofobia, por favor, ya lo hemos dicho en todas partes. Pero lo que tú dices, Miguel Ángel, es que esta decisión judicial lo que va a generar es una nueva desborde, digamos. Pero va a volver. Justamente la medida que se hizo fue para corregir
Acuérdate los dos decretos que salieron el año pasado que permitía que podían ingresar incluso sin haber estado en el Perú para que tuvieran el permiso temporal de permanencia, cuando la naturaleza del permiso temporal de permanencia era para aquellos que ya estaban en el país. Entonces se abrió la puerta de tal manera que todos los que salían de Venezuela, los migrantes, estaban en Ecuador casi como una pasadita nada más. Ahora, y terminaban en el Perú. Ya, de acuerdo. Esto que me imagino que tiene una apelación, hay que apelar. Va a haber una otra medida, digamos, de inconstitucionalidad, va a ser una medida constitucional contra un amparo, que va a ser ya una cosa insólita desde el punto de vista legal. Pero lo que interesa es enfrentar el problema de fondo. Claro, y ahí es donde vamos, Nicolás. O sea, mientras nosotros tengamos a Nicolás el malo, no tú, Nicolás Maduro, en Venezuela, esta migración no va a acabar, porque la gente está huyendo de una crisis humanitaria, de una crisis política, que acaba de ser reconocida y acaba de ser prácticamente el objeto de discusión en la ONU, y es lo que está generando que 6 países, apoyados por Francia también, con una iniciativa del Perú, vaya próximamente a la Corte Penal Internacional, y Perú está impulsando ir a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, a denunciar, a iniciar un proceso como Estado de la mano con 6 países más, porque en Venezuela hay delitos de lesa humanidad y hay una crisis humanitaria, y por eso es que está huyendo la gente. Ahora, esta crisis humanitaria ha generado una migración nunca vista, primero en Venezuela, y segunda, nunca vista en el continente. Y obviamente es difícil para todos los países, sobre todo los que están cercanos a Venezuela, atender la situación en la que vienen los venezolanos, ver las condiciones legales en las cuales están los venezolanos, y también filtrar a los delincuentes en los que muchos hay, ¿no? Entonces, es una situación de equilibrio entre la parte humanitaria y la parte de seguridad y capacidad del Estado de recepción del migrante. Ahora, ¿qué es lo ideal? Todo ese dinero, por ejemplo, que se acaba de aprobar en la ONU para ayudar a los venezolanos, que se le dé a los estados. Que se les dé a los estados para poder ayudar a la superintendencia de migraciones, por ejemplo, ¿qué a medidas? Los hospitales, a la educación. Sí. Perdóname, Nicolás, pero yo quiero insistir en el plano realista. Mira, la decisión de la jueza dice que las cédulas de identidad de aquellos que ingresan, o van a ingresar otra vez, tiene que ser cotejado en línea. La cédula de identidad venezolana en línea con Venezuela. Imposible. Pero es imposible. No se puede cotejar en línea. La resolución de la jueza es impracticable. Es impracticable. Entonces, ahí te das cuenta cómo es una resolución que escapa a la realidad, no corresponde. Con Venezuela no tenemos ningún contacto porque, como ha sido dicho, hay una dictadura. Sí, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para conversar puntualmente sobre 2 temas, ¿no? Número 1, ¿qué hacemos con la cantidad enorme de venezolanos? Porque, o sea, la política de brazos abiertos, que vengan todos y después generamos los conflictos, que gracias a Dios no son peores de los que hay, pero yo me temo que esto se puede poner peor, ¿no es cierto? Sobre todo si el flujo sigue aumentando, ya no tienes medio millón, sino 700.000, o sea, vas a tener un problema. El propio, no sé si fue César Villanueva o Martín Vizcarra el que lo dijo, el cálculo que se hacía es que hasta 200.000 venezolanos podían manejarse, ¿no es cierto?, por temas de mercado laboral, de servicios, etcétera. Pero 300.000 está fuera de control, 400.000, medio millón, eso ya no lo podemos controlar. Y el problema es que se está dejando como a la suerte, digamos, ¿no? A ver, que pase lo que pase, y eso está mal. Eso está mal, hay que tomar iniciativas que no se están tomando. Vamos a la pausa para hablar de eso y además del problema de Maduro. Yo creo, y lo dejo así como provocación acá, Paulina, que Maduro esté donde está es culpa de la oposición, de lo mal que han hecho las cosas. Sí, ellos son los responsables. Vamos a la pausa y regresamos con esta provocación y con más información sobre la situación de Kiko Mandriotti. Estamos conversando con Paulina Fachín y con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué nos hacemos con los venezolanos que están acá? O sea, ¿cuál es la política que debemos tener con respecto a ellos? Porque la solución, que está clara que no es la de ahora, que sea lo que Dios quiera, digamos, ¿no? Bueno, y más con la resolución, que ahora todo, como muy bien has dicho, está abortado, pero vamos a ver. Yo siempre pensaba que tenemos que aprovechar
el importante rédito que nos va a dar, porque las Naciones Unidas ya dijo que toda migración produce siempre un impacto positivo. Entonces, están viniendo, lo hemos dicho muchas veces, profesionales, gente formada, que muy bien puede penetrar para cualificadamente exponenciar mejor al propio grupo humano peruano. Entonces, diversifiquemos la presencia de los venezolanos, ya no todos que vienen a Lima, sino en diferentes espacios del país. Históricamente los peruanos siempre hemos adolecido de querer ir a las provincias, a las zonas alejadas. No es, como decía la otra vez, para que se creen nuevos puestos de trabajo, nuevas partidas. No, para aquellos peruanos que no quieren ir, que más bien están pensando todos en venir a Lima, hay que darle las facilidades a los médicos, a los profesores, a cuántas gentes que están llegando. Según el informe... Pero es impresionante el nivel de calificación profesional que tiene pero la claro, gente. Mira, el informe de la Organización Internacional para las Migraciones del mes de junio, ya va a salir otro, es extraordinario. Los venezolanos que están llegando entre 18 y 30 años, que es el gran grueso, que es más del 60%, son gente, primero, que tiene muchas ganas de contribuir al país. Yo tengo muchos amigos venezolanos y realmente están dándole un valor agregado al país. Porque no son gente que tiene un altísimo nivel de calificación. Gregorio Santos diría que gracias a Chávez y a Maduro. Coloquémoslos en los espacios que correspondan, dándole facilidades, por ejemplo, para que se puedan aliviar los trámites y sus grados, sus títulos puedan convalidarse o validarse como corresponde. Seamos pragmáticos, evitemos la leguleyada o la tramitología que impide que ellos puedan trabajar. Fíjate, a mí me ha dicho el otro día la ministra de Salud, la doctora, la ministra de Salud, que el déficit de profesionales de la salud en el MINSA, solo en el MINSA, es casi 29.000. Es alto. 29.000 profesionales nos faltan. Yo quiero hacer un paréntesis con el tema de los profesionales. El problema no es SUNEDU como tal, porque si yo soy, supongamos, en mi caso yo soy abogado, yo sí tengo que hacer reválida, de hecho la hice, tuve que estudiar para poder convalidar mis estudios aquí. Pero en el caso de un ingeniero, un contador, una educadora, cuando la van a contratar no le piden su título profesional revalidado o apostillado o legitimado ante SUNEDU. Lo que le piden es que tenga un PTP, un permiso temporal de permanencia o un carnet de extranjería. Y entonces ahí es el llamado a que Migraciones y el Ministerio de Interior apure, en el buen sentido de la palabra, los procesos de Interpol, de permiso temporal de permanencia, porque eso beneficia no solo al venezolano, sino al Perú, que es el que va a poder contratar a estos profesionales. Y la otra cosa que a mí sí me parece sumamente importante, y es una cuestión que nosotros lo sabemos, y yo lo sé porque tengo muchos años viviendo acá, es que no tenemos que concentrar a todos estos profesionales en Lima. Perú es muy grande. Y podemos distribuir a través de un plan estratégico a venezolanos en diferentes regiones. ¿Por qué tener 400.000 venezolanos en Lima si podemos tener 400.000 venezolanos que ya existen por todo el Perú y que no tienen un impacto social tan severo, tan sentido por el peruano, ¿no? Ahora, tenemos en un ratito que dar algunas instrucciones para el voto el día de mañana, pero quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar de lo que es el asunto de fondo, porque finalmente lo que va a detener esta especie de hemorragia de venezolanos hacia todos lados es el resolver la crisis humanitaria y la crisis política y social que hay en Venezuela. ¿Y cuál es la salida? Es decir, hemos llegado a una situación en que Maduro sigue ahí, ¿no es cierto?, en una situación que es totalmente loca, porque yo he estado en Venezuela, la gente no está contenta. La gente está molesta, está mortificada por la situación, se siente asfixiada y sin embargo no encuentra en la oposición, o sea, Pedro, me voy a poner bien sofisticado intelectualmente, ¿eh? Pedro Kropotkin, que era un genio del historiador anarquista ruso, cuando hablaba de la Revolución Rusa, decía que cuando se producen las grandes transformaciones como la Revolución Francesa, lo que genera la revolución no es el descontento y la molestia de la gente, sino las ideas, la fe de la gente en que esto puede cambiar por algo mejor. Y esa fe no la ha logrado generar la oposición en Venezuela, porque si no Maduro no estaría donde está. No lo han logrado, no han sido capaces de mostrar un camino. O sea,
Porque no lo han hecho, pues, Paulina. Nicolás, has hecho referencia a una cantidad de frases que me recuerdan a nuestras campañas políticas. Hay un camino, fuerza y fe, que han sido, digamos, de nuestros líderes más emblemáticos, Capriles y Leopoldo López, hoy preso político. Pero sí lo hemos logrado. Y te voy a explicar algo. Mira, en el 2013 fuimos a unas elecciones porque eso es lo que decía, eso es lo correcto, eso es lo que establecía o establece la Constitución de Venezuela y era lo que pedía la comunidad internacional. Fuimos a un proceso electoral. Para nosotros hoy en día, nosotros seguimos defendiendo que nosotros ganamos ese proceso electoral. Bueno, resulta que los resultados misteriosos de Venezuela nos dieron que Enrique Capriles perdió esas elecciones. Los resultados misteriosos, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no me olvido de la reunión que se dio en Lima, de UNASUR, donde Nicolás Maduro, junto con Diosdado Cabello, entraron como los reyes, saludando al centro de Lima, y UNASUR le dio un abrazo, y el expresidente Ollanta acompañó a Nicolás Maduro a ponerse la banda presidencial. ¿Y fuimos a las elecciones? Sí. ¿Y nos costó vida? Sí, porque nos asesinaron a líderes en su momento. Y fuimos a la Corte Internacional en ese momento y todavía estamos esperando que nos den una resolución. Y fuimos a los tribunales venezolanos, sí, todavía estamos esperando que nos den una resolución. ¿Hemos ido a la calle? Sí. ¿Nos han asesinado? Sí. ¿Pero qué hacemos si somos civiles? Estamos luchando contra un gobierno, si eso se le llama gobierno, que ya está reconocido como corresponde, una dictadura, un régimen dictatorial, narcotraficante, terrorista, que es lo que impera hoy en día en Venezuela, como los civiles desarmados, claro, pero entonces, ¿cuál sin es la apoyo solución? De las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Mira, yo te doy un ejemplo, justo comentaba esto en el corte, un documental muy bueno que he visto en la televisión chilena sobre Pinochet. Son épocas y sobre diferentes. esa transición, era una dictadura que mataba gente, más en medio del proceso, cuando ya había perdido el referéndum, porque lo primero que pierde Pinochet es el plebiscito por el sí y el no, ¿no? Y vienen las elecciones, en el camino matan gente, matan al principal dirigente del MIR, ¿no? Sin asco en medio del proceso. Pero a lo que voy es que la oposición tuvo la sabiduría en Chile, de pese a las enormes diferencias que los separaban, lograr hacer un programa mínimo compartido por todos y tener un solo candidato que fue Patricio Aylwin. Mira, y la situación cambió. Fíjate, Nicolás, ¿no? A mí me invitó a la mesa de la Unidad Democrática. Yo fui observador internacional para el proceso de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. O sea, lo he visto. Y para no irnos más allá por el tiempo, yo sí coincido contigo. Mira, si le ha faltado algo a Venezuela y a su oposición, es que no han logrado la unidad que se esperaba. Mira, Paulina, Enrique Capriles, cuando fue detenido Leopoldo López, dime tú qué tan visible fue para convertirse él en el abanderado para que Leopoldo López saliera. Hubo un gran silencio. Tenemos que decirlo. Conversó con Borges allá también y con muchos otros buenos patriotas como tú. De manera que esa es una gran vulnerabilidad, porque si la oposición, que está llamada a comportar el único frente de batalla, sin armas, ¿no? El único frente de batalla a un régimen dictatorial que controla todo, evidentemente esto no camina. Las últimas elecciones debieron ser estratégicas por la oposición, no lo han hecho. ¿Y qué ha terminado pasando? Nicolás Maduro está consolidándose, nos guste o no nos guste. Por eso es que no hay una estrategia desde adentro, desde afuera, para poder acabar con un régimen porque el que está mensaje controlando que todo. tú puedes mandar desde afuera es apoyar algo de adentro. Así es. Es decir, ya si Capriles ganó las elecciones, te paras en 4 y dices, no señor, ganó las elecciones y ganó las elecciones y peleas Tanto por eso fue, pero hasta morir por eso. La comunidad internacional no nos apoyó. No importa, tú sigues peleando hasta que te apoyen. Y lo estamos peleando. Hemos logrado pero un cambio. escúchame, yo estaba allá, habían, no sé, van a las reuniones estas de Santo Domingo, revientan la reunión de Santo Domingo y unos deciden ir, otros deciden no ir. Los que van en 2 listas. O sea, ese frente, 6 candidatos, Dios ese mío. frente único venezolano aspirado. El ejemplo que has puesto de Chile es fantástico, porque efectivamente Patricio Aylwin, realmente que fue el gran presidente de la transición luego del plebiscito, pudo realmente unificar todas las visiones heterogéneas
si quieres, de la izquierda chilena, ¿ya? Pero en general de todos aquellos que ya no querían a Augusto Pinochet Ugarte, y logró la victoria. Y entonces, mira, ese proceso logró con Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet, que fueron los 4 presidentes que siguieron. Pero además, escúchame, mantener ese gente, proceso. Era gente, Paulina, que no se podía ver. La izquierda acusaba a la democracia cristiana de ser responsable del golpe. Y lo que decían, ¿sabes qué? Nos vamos a olvidar de esas cosas que nos diferencian para ir juntos. Vamos a seguir discutiendo, peleando, pero vamos a ser capaces de mostrar un solo frente ante el país de que esto puede cambiar, de que se va a ir Pinochet y no se va a acabar el mundo. Y no solamente no se acabó el mundo. O sea, el mito era que si se iba Pinochet se iba a derrumbar la economía de Chile. La economía de Chile creció el doble cuando se fue Pinochet, el doble de lo que había crecido durante su régimen. Yo soy una convencida de que si nos unimos vamos a obtener el cambio. Las dictaduras de cada uno de los países son completamente diferentes. Las de izquierda, las de derecha, las de las épocas. La de los países, las idiosincrasias cambian. La oposición, nos hemos equivocado muchas veces. Y yo creo que hay que pedirle disculpas, no solamente a los venezolanos, sino todos aquellos como ustedes que también nos ayudan a que en Venezuela el día de mañana haya democracia, haya libertad y los más de 500.000 venezolanos que hay aquí, muchos nos devolvamos. Yo creo que hay que seguir por el sendero de la unidad porque es el único sendero que hay para reconquistar la democracia que el pueblo clama y necesita. Sí, ese liderazgo que Enrique Capriles debió tener, no lo vimos. Tomamos un taxi con Martín Belagún de Moreira, nos fuimos al lugar donde el bastión de Enrique Capriles nunca nos recibió. Estábamos esperándolo. Él estaba esperando las encuestas, estaba inflado y me llamó mucho la atención. Y cuando nos fuimos al otro lado, donde estaban realmente los seguidores de Leopoldo López, con aires, con ganas, yo decía, esto no puede ser. Yo pensaba que era un solo paquete, una unidad como correspondía a la mesa de la unidad democrática. Esa fue la razón por la cual hemos visto y seguiremos viendo todavía, Nicolás, al frente de la dictadura venezolana. Tenemos, claro, como se dice, no es por sus virtudes, sino por los errores de la oposición que está ahí. Pero en fin, muchas gracias por estar acá y esto continúa. Y tú sabes, Paulina, que no estamos de acuerdo en montones de cosas, pero este es un espacio. Claro. Y ni se diga, con Miguel Ángel me encanta conversar con él por su cultura, su conocimiento y su actualidad. Qué bárbaro. ¿Cómo haces para estar al día en todo? No entiendo. Gracias. Eso se llama libertad de expresión, Nicolás. Nada más y nada menos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Álvaro Tapia tiene información desde el centro de Lima. Hay gente que, como siempre, a última hora, corriendo por su DNI. A ver. Gracias. Información en vivo. Nosotros nos encontramos en la oficina principal del RENIEC.